Vamos a hacer una revisión exhaustiva del asma pediátrico. La idea es ir desde la clasificación y el tratamiento basado en la evidencia hasta lo que es verdaderamente crucial, las estrategias que nos permiten conseguir un buen manejo a largo plazo. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos con lo básico. ¿Qué es el asma y qué variantes clínicas nos encontramos? Luego, un punto fundamental, los factores de riesgo y los determinantes sociales. De ahí pasamos a la farmacología, a los protocolos de tratamiento. Y después, el que para mí es el gran reto, la adherencia terapéutica. Para terminar, veremos cómo integrar todo esto en planes de acción que de verdad funcionen. Venga, pues empezamos por el principio. Para manejar bien el asma, lo primero es entenderlo en profundidad. Parece una obviedad, pero es que esta es la base sobre la que se construye todo lo demás. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de asma? Pues en esencia de una inflamación crónica de las vías respiratorias. Y es esta inflamación la que provoca esa hiperreactividad, esa limitación variable del flujo de aire al expirar, que es lo que se traduce en los síntomas que todos conocemos: las sibilancias, la disnea, la opresión torácica y la tos. Y aquí viene algo fundamental. No hay un solo tipo de asma. Es una enfermedad muy heterogénea. Por eso, identificar el fenotipo clínico lo cambia todo. El asma alérgica, que es la más frecuente en niños, suele responder de maravilla a los corticoides inhalados. Pero, ¿y la no alérgica? Ahí la respuesta puede ser más discreta y nos obliga a buscar otras vías. Es clave afinar el diagnóstico para dirigir la terapia. Vale, una vez que tenemos claro qué es el asma, tenemos que preguntarnos por qué aparece y por qué en algunos pacientes es más grave. Y aquí entran en juego no solo la genética, sino también el ambiente y, muy importante, los factores socioeconómicos. Si miramos datos globales como estos de Argentina, vemos una buena noticia. La mortalidad por asma en las últimas décadas ha bajado, y eso es fantástico. Pero, si ampliamos el foco y miramos el panorama completo, la cosa cambia. Porque las medias a veces esconden realidades muy distintas. Fijaos en esta tabla. Es muy reveladora. La correlación entre la mortalidad por asma y los indicadores socioeconómicos es clarísima. No es casualidad que países con menor PIB per cápita o menor inversión en sanidad, como Honduras o Haití, tengan tasas de mortalidad por asma muchísimo más altas. La diferencia es brutal. Al final, todo se resume en esto. La mortalidad está directamente ligada a la pobreza y a la dificultad para acceder al sistema sanitario. Podemos tener los mejores fármacos del mundo, pero si las familias no pueden acceder a ellos, si no hay un seguimiento adecuado, las barreras socioeconómicas se convierten en el principal factor pronóstico. Y más allá de lo socioeconómico, hay factores de riesgo muy concretos donde podemos y debemos intervenir. Hablamos de la contaminación, del humo del tabaco, que, ojo, no solo agrava los síntomas, sino que además genera resistencia a los corticoides. También la obesidad, las infecciones virales y, por supuesto, el estrés psicosocial. Todo esto influye y mucho en el control de la enfermedad. Muy bien, con todo este contexto sobre la mesa, vamos a lo nuestro, a la parte clínica. ¿Cómo clasificamos el asma y qué herramientas farmacológicas tenemos según las guías más recientes? Aquí tenemos los dos pilares del tratamiento. Por un lado, la medicación de control, el antiinflamatorio. Esta es la que se usa a diario para mantener a raya la inflamación de base. Por otro, la medicación de rescate, el broncodilatador. Esta es para los incendios, para cuando aparecen los síntomas agudos. Que la familia entienda esta diferencia es la mitad del éxito del tratamiento. Y aquí tenéis la tabla de dosis de corticoides inhalados según las guías GINA para el grupo de 6 a 11 años. Empezamos con dosis baja, moderada o alta, pues depende de la gravedad clínica. Si nos fijamos en la fluticasona, por ejemplo, una dosis baja va de 50 a 100 microgramos. El objetivo siempre es el mismo, buscar la dosis mínima eficaz que nos permita tener al paciente controlado y así limitar al máximo los posibles efectos secundarios. Y esto es un cambio de paradigma súper importante que hay que recalcar. Se acabó lo de usar solo SABA, el salbutamol de toda la vida, como único tratamiento. Nunca. ¿Por qué? Porque eso es solo un parche para el síntoma, pero la inflamación, que es el problema de base, sigue ahí. Así que incluso en los casos más leves, siempre tiene que haber un corticoide inhalado de por medio. Llegamos al meollo de la cuestión. Tenemos fármacos que funcionan, pero luego, en la vida real, muchos pacientes no están bien controlados. ¿Qué está pasando? Pues que nos topamos con el gran muro, la falta de adherencia al tratamiento. Esta pregunta es la que nos tenemos que hacer todos los días en la consulta. ¿Por qué algo que en los ensayos clínicos funciona de maravilla, luego en la práctica diaria fracasa? Esa brecha entre la eficacia teórica y la efectividad real es donde tenemos que trabajar. Y es que el problema es complejo, no hay una única causa. Por un lado tenemos factores que tienen que ver con el propio tratamiento, pautas complicadas, la famosa corticofobia, no saber usar bien el inhalador, y por otro, factores del paciente y su familia, que subestimen la gravedad, que no entiendan bien las instrucciones o incluso la rebeldía adolescente. Entonces, ¿cómo luchamos contra esto? Pues la herramienta más potente que tenemos es la comunicación.
Primero, hablar claro, sin tecnicismos. Segundo, escucharles, dejar que nos cuenten sus miedos. Tercero, el método Teach Back. Pedirles que nos expliquen con sus palabras lo que tienen que hacer. Es la única forma de saber si nos han entendido. Y por supuesto, simplificar la pauta. Y por favor, en cada visita, revisar la técnica de inhalación. Siempre. Vale, ya hemos hablado del qué, del por qué y del cómo mejorar la adherencia. Ahora toca juntar todas las piezas del puzzle. ¿Cómo lo llevamos a la práctica de una forma ordenada? Pues con una estrategia de manejo y sobre todo con planes de acción por escrito. Un plan de acción por escrito no es un papel más, es la hoja de ruta del paciente. Le da autonomía, tiene que ser súper claro. ¿Qué medicación es de control y cuál de rescate? ¿Qué hacer cuando todo va bien? ¿Qué hacer si la cosa empieza a empeorar? Y lo más importante, ¿cómo actuar si hay una crisis grave? Es su guía para actuar. Y esto nos lleva al concepto clave del manejo actual del asma. No es un te pongo este tratamiento y nos vemos en 6 meses. No, es un ciclo continuo. En cada visita hay que evaluar cómo está el control, la técnica, todo. Con esa información, ajustar el tratamiento si hace falta. Y después, revisar la respuesta a ese ajuste. Y vuelta a empezar. Es una colaboración constante con la familia. Así que, para terminar, lanzo esta reflexión. El asma es variable por definición. Quizás nuestra mejor herramienta no sea un fármaco concreto, sino esa alianza que creamos con el paciente y su familia. Una gestión dinámica, personalizada y continua. Pasar de apagar fuegos a evitar que se produzcan. Ahí es donde de verdad marcamos la diferencia en su calidad de vida.